Vale, gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Dr. Jordi Sosset por la invitación para poder presentar mis resultados. Y hoy voy a explicar algo nuevo, innovador, nuevo para el mundo, algo que hemos descubierto hace unos años en la Universidad de Barcelona, que tiene un impacto y relevancia muy grande no solamente para la ciencia básica en el campo de cognición, pero también, por lo tanto estoy aquí, es para el campo de psiquiatría clínica. Antes, aunque Jordi ya me ha presentado, quería presentarme un poquito a mí. Yo soy holandés, pero vivo y trabajo aquí en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Mi background es desarrollo de cerebro, también electrofisiología del sistema visual, y hago redes neuronales porque así era mi camino, digamos, mi camino de ciencia. Pero hicimos un descubrimiento se llama eye tracking, es el registro ocular para saber dónde una persona está mirando. Este método lo utilizo para saber cómo funciona el cerebro, porque se capta, digamos, el ojo, que es el sensor del cerebro para proveer información visual, y además es el output del cerebro porque el cerebro guía los movimientos oculares, y justamente sobre este tema quería hablar ahora. Hay que entender, si vais a ver una imagen como lo que hace vuestros cerebros es controlar los movimientos oculares, que aunque no sois conscientes que estáis moviendo constantemente los ojos se mueven, y los ojos se fijan en una posición específica, por ejemplo este punto amarillo, para poder procesar esta información a un nivel más cognitivo. Luego los movimientos pasan a otro lugar para otra vez procesar esta información a un nivel cognitivo. Luego otro lugar. Y así el cerebro, digamos, escanea toda esta información visual para poder visualizarlo, para percibirlo y para memorizar y para poder prestar atención. Lo que hemos descubierto nosotros, que durante una fijación, cuando los ojos están mirando para poder procesar esta información, hemos descubierto que los ojos hacen otro movimiento ocular, y este movimiento ocular es necesario para poder procesar esta información a donde están mirando los ojos en ese momento a un nivel más cognitivo, para poder percibirlo conscientemente, para poder atender a lo que estás mirando, a poder memorizar esta información visual. Este movimiento se llama vergencia, y es un movimiento opuesto de los ambos ojos en opuesta dirección, hacia adentro, hacia afuera. Está, por supuesto, controlado por el cerebro, por diferentes áreas cerebrales, y nosotros hemos descubierto que ese movimiento está correlacionado o es necesario para poder procesar información cognitiva. Y hemos patentado por todo el mundo este nuevo método. Y hemos fundido la empresa BrainGaze para poder desarrollar nuevas tecnologías basadas en este método. Ahora os voy a explicar un poco el primer experimento que hicimos, para que podáis entender un poquito más, digamos, la ciencia detrás. No es complicado, pero necesitáis prestar un poco de atención para seguirlo. Lo que hacemos es, estamos mirando a este ángulo, este cambio de este ángulo, cuando la persona hace una tarea visual o una tarea atencional. Esto será el monitor y esto es un punto de fijación. Y el participante, la persona, siempre tiene que mirar a este punto. Luego presentamos 8 barras verticales alrededor. Y después ponemos una pista o no pista. La pista indica cuál barra va a cambiar su orientación después.
y el no pista no te da ninguna idea de que va a cambiar su dirección. Cuando hay una pista, lo que ocurre es que, aunque mantienes la mirada al centro, la persona sabe qué vara va a cambiar, entonces va a cambiar su atención a la vara que está indicado que va a cambiar, ¿vale? Entonces, en este caso, hay un cambio de atención visual. En este caso, el participante no sabrá cuál vara será que va a cambiar, entonces se mantiene no solamente la fijación aquí, pero también se mantiene la atención hacia a este punto, ¿vale? Aquí se cambia atención, aquí no se cambia atención. Esta es la importancia importante. Pero en ambos casos se mantiene la fijación, los ojos se mantienen la fijación al punto central. Luego hay un delay y luego hay el cambio de la vara y la tarea es decir que si el cambio ha sido a la derecha o a la izquierda. Si miramos a este ángulo durante esta tarea, lo que vemos está explicado aquí, esto será durante la tarea y esto es este cambio de este ángulo, que no es plano, con lo que deberíamos que esperar porque no se cambia nada de distancia y se espera que este ángulo se mantiene constante. Este ángulo cambia cada vez si presenta algo en la pantalla, el ángulo se aumenta, los ojos se giran hacia adentro. Pero lo más interesante es cuando se presenta la pista, cuando se cambia su atención, hay un cambio mucho más grande cuando no se cambia la atención. Y este cambio relativo, esto es, digamos, el marcador del cambio de atención. Esto quiere decir que este ángulo de divergencia, el cambio de este ángulo de divergencia, dice algo sobre atención. Cuando este ángulo es más grande, más atención. Cuando más pequeño, menos atención. Y esto es, digamos, el primer resultado, el primer experimento que hicimos. Y el siguiente que hicimos era, vale, es el resultado de atención, de prestar atención a algo, luego hay una respuesta comportamental, hay una acción. Entonces, lo miramos también, que la divergencia también predice el comportamiento, el outcome, la acción. Lo que decimos es estas varas pueden cambiar muy poco o mucho. Si es mucho, es fácil de verlo y de decir si has ido a la derecha o izquierda. Si la vara cambia un poquito, es mucho más difícil. Entonces, aquí son los cambios que serán 0, que será no cambio, o 90 grados, que es un cambio brusco grande, y esto se percibe, pero entre medio hay diferentes cambios más pequeños o un poco más grandes. Si son pequeños, esto será la divergencia. Si son pequeños, no se va a ver. ¿Y por qué no se va a ver? Porque no hay divergencia. Esto es la divergencia y se ve que no hay cambios en la divergencia, en este ángulo, ¿vale? Si no hay cambios en este ángulo, entonces resulta que la persona que lo está mirando no la va a ver, ¿vale? No va a percibir este cambio de la vara. Cuando hay un cambio en divergencia, entonces esta información de la vara será procesada a un nivel más alto, más perceptual, entonces se va a percibir este cambio y entonces hay una respuesta correcta, hay una respuesta de percepción. Esta condición, cuando hay un cambio de 15 grados, que es alrededor de threshold, que a veces se ve, a veces no se ve, cuando no se ve el estímulo es porque no se ha cambiado la divergencia, pero cuando el cerebro hace este cambio de divergencia porque presta atención a esta vara, entonces el resultado es que se percibe este cambio de la vara, ¿vale? Entonces, este ángulo no solamente dice algo, presta atención, no presta atención, también dice algo, lo he percibido conscientemente o no he percibido conscientemente. Claro, este descubrimiento ha sido, no esperábamos, era muy novedoso, pero si miramos un poco más en la literatura,
vemos que tampoco no es tan raro verlo que hay una relación directa con la emergencia y procesos atencionales. La emergencia está controlado en un nivel en el cerebro bastante bajo, en el midbrain. Este núcleo, esta región, recibe conexiones directas de áreas frontales, parietales y también de cerebellum. Estas áreas son las mismas áreas que son las mayores áreas implicadas en el control de atención. Entonces, las mismas circuitos neuronales implicados en emergencia también están implicados en atención. Entonces, a un nivel más biológico, más neuronal, hay bastante evidencia que la emergencia debería estar implicado en atención también. Y lo hemos comprobado, confirmado con experimentos del EEG donde hemos captado señales neuronales. Y esto es un electrodo parietal, es una actividad de la área parietal que está involucrada en la atención. Lo que miramos, que esto es la línea azul, cuando hay la emergencia, porque el cerebro está prestando, digamos, atención a un estímulo, entonces hay esta emergencia, al mismo momento que esto es la área amarillo, hay una actividad relacionada a la atención. No es solamente al mismo tiempo, cuando la emergencia es mayor, la actividad también es más grande. Cuando la emergencia es más pequeña, cuando el ángulo es más pequeño, entonces la actividad neuronal también es más baja. Entonces quiero decir que la emergencia no solamente, digamos, es algo que se puede medir desde fuera, también tiene un efecto, digamos, a un nivel de la actividad neuronal. Pues después de ese descubrimiento, pues lo hemos patentado, lo hemos hecho la empresa BrainGaze, pero la pregunta, pues vale, pues muy bien, que tenemos algo muy interesante, pero ¿qué podemos hacer con esto para que puede ser útil? Entonces lo que hicimos es un estudio de validación para poder detectar problemas de atención en niños y más específico para saber si podemos detectar TDAH en niños. Lo que tenemos que hacer es tener un diagnóstico clínico muy bueno, porque tenemos que contrastar nuestro diagnóstico, nuestro método, digamos, contra un diagnóstico que debería que ser 100% fiable. Por lo tanto, hicimos un diagnóstico clínico bastante extensivo, que no solamente con las evaluaciones clínicas, pero también con el Conners, el KIDDISATS, IQ y otros parámetros para saber realmente que los niños que entran en el hospital porque tienen problemas atencionales o problemas de conducta, que realmente son niños con TDAH o son niños sin TDAH. Y aparte de estos niños referidos al hospital, también está incluido niños sanos que no tienen ningún problema atencional o de conducta. Entonces, bien, estamos bastante seguros que los niños que están diagnosticados con TDAH realmente tienen TDAH. Hicimos una prueba, una tarea visual, atencional, parecido a lo que acabo de explicar de las barras, pero hicimos más para niños, que sea un poco más child-friendly. Son más o menos 120 ensayos, repeticiones de lo mismo, que aunque son muchos ensayos, la tarea son 10-12 minutos en total. Hacemos 10 o 120 ensayos para tener suficientemente datos para luego poder analizar y clasificar estos datos. La clasificación, lo que hicimos es por machine learning, son algoritmos que aprenden automáticamente para decidir si es un niño sano o es un niño con TDAH. La tarea que hicimos está explicado aquí. Hay un momento que se llama fijación, es cuando aparece la rana con los ojos cerrados. El niño siempre tiene que mantener la mirada a la rana central. Luego, la rana abre los ojos
y que puede mirar a la derecha o a la izquierda, y esto será nuestra pista para decir, vale, si mira a la derecha va a aparecer un pez o un rana cuajo, ¿vale? Aquí cuando se mira, pero otra condición es que mira hacia adelante. Si mira hacia adelante, el niño no sabrá si la rana o pez, la rana cuajo o el pez va a aparecer, a qué lado va a aparecer. Entonces, aquí, porque hay pista, si mira a la derecha, pues cambia su atención a la derecha. Aquí deberíamos que esperar que el niño converge para poder cambiar su atención, ¿vale? Cambiar la atención, pero no la mirada. Siempre mira al centro de la rana. Aquí, que no hay pista, no hay cambios de atención, por lo tanto, no hay cambios en emergencia. Luego, aparece un pez o rana cuajo. Cuando es un rana cuajo hay que apretar. Cuando hay un pez que no hay que apretar. Y luego hay el recompensa, que es que la rana se salta un momento. Esto es el setup que estamos haciendo, que aquí un monitor para presentar el juego, digamos, para 10 minutos. Hay un monitor para introducir los datos del paciente, para controlar el videojuego, que en realidad es muy sencillo, que no complicado. Y aquí abajo, que no sé si lo veis, es el eye tracker, es el dispositivo que tiene una cámara infrarrojos y tiene luz infrarrojo. Nosotros no vemos infrarrojos, entonces por lo tanto que no nos molesta y no está no es intrusivo, que apenas se nota que hay un dispositivo aquí debajo de la pantalla. Entonces el niño puede enfocarse y hacer la tarea bien durante estos 10 minutos. Vale, entonces ahora los resultados. Ahora miramos durante la tarea la emergencia, cómo es en niños sanos. Estos son niños sanos que no tienen problemas atencionales ni de conducto. Esto es durante la tarea, esto es cuando aparece la rana. Aquí cuando se abren los ojos para hay pista o no pista, cuando hay cambios de atención, cambios no de atención, y aquí cuando aparece el pez o rana cuajo. Y vemos que en azul es la condición cuando hay pista, y vemos que hay un poquito más de emergencia cuando hay pista, cuando hay cambios de atención, comparado cuando no hay pista, cuando no hay cambios de atención, lo que hemos visto antes en adultos. Luego hay otra modulación bastante más grande que no vimos antes, es cuando se presenta el pez o el rana cuajo. Esto es en niños sanos, que es parecido a lo que hemos visto en los adultos. Ahora son niños que tienen problemas atencionales o de conducto, pero no están clasificados o diagnosticados como TDAH, según nuestro diagnóstico clínico. Otra vez vemos que cuando se presenta en la pista no pista, en los cambios atencionales también hay cambios en emergencia. Pero cuando se presenta el pez o el rana cuajo, cuando hay la percepción, digamos, aquí es los cambios de atención, aquí hay el momento de la percepción, cuando se ve o no se ve, vemos que también hay modulación, pero comparado con los controles es menos evidente, hay un poco menos. Y ahora, si vamos a ver a los niños que realmente no solamente tienen problemas atencionales, pero tienen TDAH, vemos que están planos, que no hay diferencias entre pista y no pista. Cuando hay que prestar atención, la emergencia no existe. Cuando hay que detectar si es pez o rana cuajo, cuando hay, digamos, la periodo de percepción, tampoco no hay respuesta. Comparando con los controles, pues es una diferencia muy clara. Luego, lo que hemos hecho, utilizando estos datos para clasificar niños sanos, niños controles o niños con TDAH. Bueno, y estos son los resultados generales que hemos hecho en el estudio de validación. Son 159 niños, tenemos una precisión mayor de 90%,
y tenemos falsos positivos o falsos negativos bastante bien de 5 y 8%. Esto ha sido en nuestro estudio de validación. Ahora estamos ya comercializando el producto, estamos trabajando con otros centros más en temas de investigación, estamos haciendo mucho más niños que esta cantidad y de todos los diferentes centros donde estamos trabajando, tanto aquí en España o fuera en España, en Inglaterra, Alemania, Holanda, Estados Unidos, siempre mantenemos esta precisión. Quiero decir que el método es robusto y es preciso. Todo está puesto en una publicación que aún hemos enviado a una revista y está bajo review ahora. Lo hemos hecho con Josep Canyet en Mataró, también participaba Tony Ramos y Steve Farron en este estudio. Y esperemos que, bueno, en unos meses que estará aceptado. Pues entonces la conclusión es, tenemos un biomarcador de atención, que es la vergencia. Lo llamamos cognitive urgence, vergencia cognitiva. Es una tarea atencional. Con una tarea atencional podemos detectar TDAH en niños con una precisión bastante alta y esto puede servir como una medida objetiva para el diagnóstico clínico de TDAH. Ahora, pues, claro, no quedamos con estos datos, con estos resultados, porque tiene muchas más posibilidades utilizar la vergencia para otros tipos de diagnósticos, otras patologías. Entonces lo que hacemos es, estamos haciendo validaciones en adolescentes, en adultos. También hemos hecho estudio en bebés, en niños pequeños, y también podemos detectar diferencias en niveles de cognición. Ya podemos hacerlo en bebés. También estamos mirando la eficacia de terapia o tratamiento farmacéutico. Queremos hacer un protocolo nuevo que incorpora nuestro biomarcador de atención, más con una evaluación clínica, pero un protocolo que sea más corto, por lo tanto más barato, pero igual o tal vez mejor en términos de clasificación y de precisión. También estamos haciendo otras patologías, saber dónde en autismo y TDAH, porque saber, vale, qué son las diferencias en vergencia en autismo y TDAH. Lo hacemos no solamente con esta tarea, pero con más tareas. Y una de estas tareas es dislexia, que ya estamos haciendo, vamos a hacer en breve un estudio de validación para poder detectar dislexia en niños. Todo esto y más no estamos haciendo solo, estamos haciendo con gente bastante buena en este campo, con Phil Escherson y Christina Freitag, de UK y de Alemania. Estamos haciendo adultos y hacemos la differential diagnosis entre TDAH y autismo. Con Jan Buitelaar de Holanda haremos, aparte del TDAH, hacemos en niños, en bebés, para predecir posible TDAH ya en niños de 3 a 5 años. Con Tony estamos haciendo también adultos. Con Steve Farron hacemos un estudio sobre adolescentes que fingen tener TDAH, que son adolescentes sanos, pero están intentando fingir tener TDAH, porque parece que es un problema bastante grave en Estados Unidos. Y ahora os voy a enseñar un poco los primeros datos que tenemos, que algunos son buenos, pero aún no estamos, digamos, en fase de investigación y desarrollo.
Uno es que tenemos una población escolar de 270 niños de 8 años que hemos también pasado una prueba de atención y cada punto es un niño y los puntos rojos son niños diagnosticados con TDAH y los niños son azules son los niños sanos que no tienen TDAH. Y aquí otra vez hemos una precisión de 92%, que es se ve bastante claro visualmente y aquí que ya se puede separar. Lo bueno es que vemos una gradiente aquí, bueno, tal vez no se ve muy bien aquí, pero podemos decir, si estás aquí en esta zona, pues muy probable que el niño tiene TDAH. Si estás aquí, es muy probable que el niño no tiene nada. Si está aquí, hay probabilidad que el niño tiene TDAH. Podemos decir algo con nuestro método, la severidad del TDAH, el nivel de atención, el tipo de TDAH. Entonces podemos sacar mucha información del método que utilizamos. Otro que estamos haciendo con Tony Ramos es TDAH en adultos. Esto es un adulto con divergencia sano, eso es un adulto con la divergencia de un adulto con TDAH y ya vemos que hay otra vez diferencias bastante grandes. Hasta ahora tenemos una precisión de 85%, nos gustaría aumentar un poquito, por lo tanto estamos trabajando para mejorar estos resultados, pero pinta que ya dentro de breve podemos ofrecer una prueba para detectar TDAH en adultos. Con Steve Aron lo que hacemos es adolescentes que fingen tener TDAH, han aprendido, digamos, a tener los mismos síntomas que adolescentes realmente con TDAH y esto lo hacen para obtener medicación para mejorar su rendimiento académico, por ejemplo. Y es un problema bastante grave en Estados Unidos, pero también en Holanda. Y con nuestro método parece que lo podemos detectar los adolescentes sanos versus adolescentes sanos pero que finjan tener TDAH y los que realmente tienen TDAH. Cada punto es un adolescente, los rojos son que tienen TDAH realmente, los azules son los que son sanos y los verdes son no son pacientes, pero son sanos que fingen tener TDAH y vemos que están agrupados con los sanos. Entonces, supongo el año que viene podemos ofrecer otra vez una prueba que podemos detectar al menos en adolescentes, adolescentes sanos y adolescentes que fingen tener TDAH. Y por último, vamos a hacer un estudio de validación en dislexia porque hemos visto que ya podemos detectar niños con dislexia versus niños sin dislexia. Aquí es una prueba de palabras, presentamos una palabra o una palabra scrambled y la tarea es detectar si es una palabra o no es una palabra. Y lo que vemos es que esto azul es la emergencia de un niño sano que pues apenas hay modulación de emergencia, porque aparentemente es una tarea bastante sencilla para estos niños. Pero si vamos a niños con dislexia y tiene que decir, vale, si es una palabra o no es palabra, y utilizamos palabras cortas, largas, frecuentes, infrecuentes y todo esto, vemos que cuando se presenta la palabra, hay mucha más emergencia. Indica que necesita prestar más atención para poder hacer la tarea, ¿vale? Entonces, mirando estas diferencias, podemos decir, utilizando otra tarea, una tarea de palabras, podemos saber si un niño padece dislexia o no tiene dislexia. Y esperemos tener esto también validado a principios del año que viene. Bueno, todos estos datos están parcialmente publicados en papers o revistas, pero hay mucho más que estamos escribiendo y está a punto de publicar. Bueno, como último para decir, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Porque el diagnóstico clínico ya podemos detectar el TDAH. Bueno, primero tenemos algo es realmente objetivo, que es involuntario, pues no se puede fingir, que pueda aportar, digamos, algo objetivo al diagnóstico clínico.
podemos hacer lo que vamos a hacer en un protocolo más corto, más eficaz, más barato, pero igual de bien o mejor incluso para diagnosticar TDAH. Y también no estamos mirando, miramos también impulsivity y hiperactividad, pero más que nada nuestro método incorpora atención, algo que otras pruebas no tienen en cuenta, tienen más en cuenta, digamos, los síntomas de hiperactividad y impulsivity, algo que es más difícil detectar en niñas y también en adultos, cuando los síntomas de hiperactividad y tal se desaparecen, digamos. Y esto era, pues gracias por su atención. Es algo muy novedoso, evidentemente, pero bien. ¿Hay alguien que se ha entendido? ¿Se plantean dudas? A mí me ha llamado la atención lo que has comentado que ocurre en Estados Unidos, que dices, y en Holanda, yo te diría que aquí en Barcelona o aquí en España también, de estos falsos TDAH en adolescentes, ¿no? Que están estudiando cuarto de ESO, tercero de ESO, primero bachillerato, ¿no? Sí, y que saben que los compañeros toman medicación y te vienen y te explican, y algunos incluso conocen perfectamente los síntomas, son chicos inteligentes. Sí, cuando se oye estas historias, anécdotas que los niños o los adolescentes, sí, es fácil de conseguir, sobre todo en Estados Unidos, vas al psiquiatra o psicólogo y sabes cómo es el diagnóstico clínico, sabes las preguntas, entonces vas respondiendo lo que el psiquiatra quiere saber. Cuando vosotros hacéis estas pruebas, valoráis la falta o no de atención, pero también veo que valoráis la severidad. Sí. Un poco, ¿cómo lo valoráis? Bueno, lo que tenemos ahora vemos como en la gráfica, vemos en la vergencia, modulación vergencia, vemos que algunos niños modulan más que otros niños y hemos visto en nuestros estudios científicos, vemos una correlación entre más vergencia, más atención, menos vergencia, menos atención. Entonces, si lo vemos también en niños con TDAH, vemos pues, si hay diferencias en vergencia durante esta tarea de atencional, pues vemos, pues esto indica que son diferencias en nivel de atención. Y ahora estamos mirando, digamos, porque en el diagnóstico clínico hemos hecho el CPT, el Conners y todo esto, y ahora estamos mirando correlacionando estos datos de vergencia con otras pruebas de atención también para indicar que vemos, digamos, no solamente en vergencia y correlaciona con datos más fundamentales, pero también correlacionan con datos, digamos, pruebas más clínicas que se utilizan más en la clínica. Entonces, estamos comparando ahora los datos de atención de estas pruebas. Por lo que has explicado, la relación entre vergencia y atención sería que los niños con falta de atención, si no me he equivocado, tienen menos vergencia. ¿Tienen menos vergencia? Sí, los niños con TDAH tienen muy poco vergencia. Muy bien. Muy poco. Ya vemos en la gráfica de promedio, vemos que no hay nada, son planos, pero es un promedio, pero algunos niños tienen más que otros tienen menos. Entonces, esa diferencia en vergencia indica el nivel de atención que tiene. Lo comento porque cuando estáis investigando en dislexia, sí, justamente pasa la inversa, ¿no? Es decir, en el niño disléxico lo que habría sería un exceso de vergencia, quizás. Sí, bueno, exceso es como se necesita la vergencia. Bueno, el cerebro utiliza la vergencia para atender al estímulo a lo que estás mirando en este momento. Entonces, cuando se presta mucha atención, esto quiere decir el cerebro ha hecho mucha vergencia para mejor procesamiento de esta información sensorial. Entonces, un niño con disléxico necesita más recursos atencionales, necesita prestar más atención para saber si es una palabra o no palabra. Entonces, para tener más atención, necesitas más vergencia. Muy bien. Sí. Adelante. Sí.
Felicitarte por la charla. Mi nombre es Esther Cardo, soy neuropediatra y trabajo en la unidad de neurociencias en la Universidad de las Islas Baleares y estamos también investigando en este tema, por lo cual me parece muy interesante lo que has aportado. Parte de las dudas que nosotros tenemos y nos planteamos y que tenemos en este diagnóstico es que realmente lo que estamos valorando es atención. Y en los niños que tienen TDA y que tienen dislexia y que tienen este trastorno que son dimensionales, se asocia también a una alteración del movimiento y hay una alteración en el movimiento del seguimiento ocular, saccade, y notamos pues que los neurólogos lo evaluamos como los signos neurológicos blandos, que este seguimiento ocular pues es mucho más brusco, la convergencia es también más inexacta y más plana, pero todo eso es bastante inespecífico. Quiero decir, estamos evaluando atención, pero no podemos decir que esa atención, o por lo menos en las baterías que pasamos, es debida a un TDA. Entonces me sorprende que tengáis una especificidad del 92% de que eso sea un diagnóstico de TDA. Yo sigo pensando que el TDA es un diagnóstico clínico, porque es como la fiebre, ¿no? Es un síntoma que puede ser debido a muchas otras patologías de base y que tienen además una variabilidad dependiendo del tiempo en el que se evalúen. En la investigación variaba mucho. Nosotros hemos diagnosticado una prueba de atención que es la Child Sustained Attention Task, que es parecida al CPT. El CPT es Continuous Performance Test, un test de vigilancia en el que tienes que estar atento tienes que ejecutar constantemente e inhibir la respuesta prepotente, que sería la X, y en el otro pues es una tarea de vigilancia que van pasando números y la target es un periodo pequeño. Y hay mucha variabilidad en la atención, si era por la mañana, a por la tarde, si era el lunes o era el viernes, eran variables que tenías que a la hora de repetir el retest pues tenías que tener en cuenta. Y me sorprende, si es así sería fantástico, pues estos datos de especificidad que has mostrado en el GAZE, que al final es ver la atención de la convergencia ocular, ¿no? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que hay que ser muy claro que lo que estamos mirando es no comparable con saccadas o microsacadas o lo que sea. Las saccadas son, digamos, sí, seguimiento, pero la sacada, digamos, es el output, el final del procesamiento cognitivo, ¿vale? Es como el comportamiento del niño. Como también el otro día estuve en Unitaides, en el congreso, y también dijeron el comportamiento, la hiperactividad, uno de los síntomas del TDAH, hiperactividad y impulsivity, son causas o son resultados de la inatención, ¿vale? Nosotros no miramos a los síntomas, no miramos a los resultados, digamos, no miramos a saccadas, no miramos a comportamiento. Miramos a un biomarcador cuando se presenta, cuando se hace la atención. No, es algo básico, diferente entre, digamos, lo que está haciendo la gente hoy en día o con rastreo ocular, donde está mirando o cuando se va mirando, el ojo se mueve rápido o lento o lo que sea. Estos son resultados, son comportamentales. Es el resultado de algo de atención, algo más central, núcleo, más fundamental. Nosotros tocamos justamente ese movimiento, ese proceso atencional. ¿Sí? Es algo, no sé, es como aquí, por eso puse ese día, siempre mira al punto, no hay comportamiento aquí. Es como yo miro a mi dedo y sé si aunque estoy mirando a mi dedo, sé si está cerrado o está abierto. Lo que hago es separación donde estoy mirando y donde presenta mi atención.
¿vale? Mi comportamiento es aquí, pero mi mental, digamos, mi cognición es otro lado. Lo voy separando. Por eso esto se llama una tarea de Posner, donde se cambia, digamos, la acción versus el procesamiento mental. Y justo cuando aunque aquí no hay nada de comportamiento, siempre se mira al punto, ¿vale? Pero hay cambios mentales aquí. Y esto es el cambio mental, lo vemos aquí. Y lo vemos en una tarea atencional. Si utilizamos otra tarea, o de palabras, o de memoria, o de memorizaciones, o de emociones, lo que sea, siempre detectamos esto en relación con el procesamiento cognitivo, no con el comportamiento, no con la acción, no con las sacadas. También miramos su pupila, miramos sacadas. Todo esto no correlaciona como con TDAH. Lo hemos comprobado y no tenemos esto. No podemos clasificar mirando a sacadas, por ejemplo. Esa emergencia es realmente un marcador de procesos atencionales. Entonces, no de síntomas y no de comportamiento, no resultados, digamos. Las sacadas y movimientos oculares son resultados de los procesamientos cognitivos. Esto forma parte del procesamiento cognitivo. Esa es la diferencia. Aquí tocamos directamente actividad neuronal, ¿vale? Aquí, cuando hay que procesar, cuando hay que prestar atención, estas áreas serán necesarias para poder prestar atención a algo, para procesar la información sensorial a nivel atencional. Al mismo tiempo, estas áreas están procesando la atención, digamos, hay la emergencia, porque se trabaja, se conectan directamente al área que está controlando la emergencia. Entonces, durante el proceso de atención, que es un proceso que tarde unos 200, 300, 400 milisegundos, durante este proceso de atención hay la emergencia, y la emergencia es necesario para que luego, porque se cambia aquí el input sensorial, poquito, porque luego desde aquí va otra vez a estas áreas, y al mismo tiempo estas áreas están controlando la emergencia. Entonces aquí hay un loop, digamos, el input se cambia, este cambio del input va otra vez a estas áreas, y estas áreas otra vez controlan la emergencia. Hay un loop de procesamiento sensorial, digamos, que durante el procesamiento de atención. Y luego hay el comportamiento, pero que el comportamiento puede ser consciente e inconsciente, y es un gradiente. Entonces, es lógico que el comportamiento no encaja, no correlaciona realmente con los procesos cognitivos, porque puedes hacer como un reflex, ¿no? Puedes coger algo muy rápido sin ser consciente de lo que has cogido, porque ha caído algo de la mesa y coges y inmediatamente lo coges, sin haber prestado atención, sin saber conscientemente lo que ha caído. Lo sabrás después, ¿vale? Entonces el comportamiento no relaciona con procesos cognitivos, y son justamente en TDAH son procesos cognitivos que están alterados. Parcialmente lo ves en el resultado, estos problemas lo ves en el comportamiento, pero no todo. Pero la emergencia forma parte, digamos, del procesamiento de atención. Entonces, aquí porque esto, digamos, esto se puede medir, que es un núcleo atencional también, y esto lo podemos medir con la emergencia, ¿vale? Entonces, a través de esto miramos ese circuito atencional, y esto es nuestro biomarcador de atención. Entonces, luego, después, se ha procesado, se ha prestado atención al cerebro, digamos, ha prestado atención, digamos, a lo que estás mirando, luego hay comportamiento. Pero no estamos mirando esto, ¿vale? Estamos mirando realmente el procesamiento atencional, el procesamiento más cognitivo, ¿vale? Y por eso en esto estamos muy diferentes con los demás, ¿vale? Es muy importante entenderlo, porque no nos podemos comparar con otras pruebas
solamente con NEVA, que hace con encefalogramas, que realmente también miden la actividad neuronal, pero tienen una precisión mucho más baja, pero todas las pruebas están probando síntomas, el output, digamos, del procesamiento cognitivo, ¿no? Entonces, y nosotros estamos, digamos, tocando dentro de este proceso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué influencia pueden tener las alteraciones en la motilidad ocular que puedan tener los niños en los resultados finales del proceso? Niños que tienen problemas de movimientos oculares, problemas de barrido, problemas de convergencia, ¿pueden alterar o no alterar el proceso final? Bueno, hay que mirar también un poco al revés, porque en niños con TDAH hay muchos problemas binoculares, hay como el CI, el Convergence Insufficiency, que tiene problemas binoculares. Pero no solamente TDAH, lo ves también en Parkinson, esquizofrenia, autismo, todos estos problemas, todas estas patologías tienen problemas binoculares. Corresponde muy bien lo que estamos mirando nosotros. Entonces, no hay problema, porque eso es justo lo que estamos mirando. También hay otros problemas más oculomotores, y puede ser que algunos niños no podemos detectar porque tienen un comportamiento ocular muy diferente, pero hasta ahora yo diría 99% de los niños podemos detectar. Un problema un poco más grande será, por ejemplo, niños con gafas, porque el eye tracker necesita captar los ojos, y si llevas algunos tipos de gafas, el eye tracker no puede registrar los ojos, entonces hay que quitar las gafas para poder hacerlo. Pero en principio no hay que tener problemas. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más. Sí. Arriba. Han llegado preguntas por vía tweet, pero son relacionados con otras sesiones y después las vamos a exponer. Bueno, yo quería felicitar al profesor Hanschper, la ponencia que has hecho. Muchas gracias por darnos toda esta información y de la forma que lo has presentado.